Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Y hoy subrayando el versículo 31. De acuerdo con la orden recibida, los soldados tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antipátride. Bueno, entonces, queridos amigos, aquí estamos hablando del traslado de Pablo a Cesarea Marítima. Eso también tenemos que estar bien seguros. Cesarea Marítima. Allí se encuentra el gobernador es Félix. Pero antes, desde el versículo que nosotros tenemos aquí, el versículo 25, aquí comienza como un paréntesis, digamos, porque nos presenta la carta que había escrito Claudio aquí al gobernador. Claudio Lisias saluda al ilustre gobernador Félix. Así comienza este versículo que es el versículo 26. Y luego continúa. Desde el versículo 26, él, después del saludo, presenta la situación. Por favor, gobernador, Shendumí, porque ave Arajacan de Inaco Presocoa, un tal Pablo de Tarso, a ver, 470, imagínense vos, 470 que van allá, que le custodian a Pablo. Imagínense, llegar allí a todo un cuartel, 470 que tienen que insertarse dentro del cuartel, allá donde se encuentran. Y solo van a acompañarle a Pablo, 470, imagínense. Y no es que si llevan 470 soldados, no es que Jerusalén va a quedar ahora una ciudad vacía, ¿verdad? Una ciudad sin soldados. O sea que miles y miles de soldados tenían los romanos y entonces para mantener ese orden, la famosa Pax Romana, ¿verdad? Y aquí se nos está mostrando. O también, por otra parte, tenemos que saber que siempre este es un libro teológico, es un libro que tenemos que comprender muy bien. Se refiere también desde un sentido teológico para decir que la situación que estaba viviendo el cristianismo o la situación del impacto del Evangelio de Jesucristo era tan fuerte que producía situaciones en que hacía desbordar sobre todo a los judíos. Del cristianismo, de esta buena noticia. Imagínense lo que están haciendo con Pablo. Están todos, más veces periodistas, estamos todos locos, ¿verdad? Estamos todos locos, a pegarlo y cogerse con él.
están todos locos, ¿verdad? Ante esta situación que ellos viven con la propuesta del Evangelio, con la propuesta del cristianismo. Y por eso aquí Claudio Lisias, él tiene que asegurarse al llevar a este preso, ciudadano romano, 470 soldados que le tenga que acompañar. Y él mismo lo dice, porque enseguida preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que salgan en dirección a Cesarea a las 9 de la noche. También, queridos amigos, la prisa con la que aquí Claudio Lisias toma una determinación. En el versículo anterior, desde el 21, no les creas, dice, porque es una emboscada, le dice el sobrino de Pablo a Claudio Lisias, que le preparen más, es una emboscada que le preparan más de 40 de ellos comprometidos bajo juramento a no comer ni beber hasta haberlo matado a Pablo. Eso es lo que le comenta el sobrino de Pablo. Ya están dispuestos y solo esperan tu consentimiento. Eso es lo que yo escuché y esa es la conjura de estos personajes que tenemos ahí, estos judíos. Y así entonces, queridos amigos, sigue nuestra historia. Vamos a volver nosotros enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hoy sondeas mi corazón y caigo en cuenta de lo poco que he entregado. He estado distraída y dices lo quiero todo. ¿De qué me vale reservarme entera? Despojo, entrego todo, en ti confío. Me has dado un nuevo corazón, Señor, tan limpio como el río, y me refresco en cada gota de este amor, amor que contigo ha nacido. Ya no me pierdo ni un segundo, no, no, no poder sentirme vivo. Valdrá la pena dar la vida, vida, vida entera por ti, amor mío. Solo por ti, amor mío. Oh, 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 oh.
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que está aquí. Bajando en mí, cayendo en mí, soplando en mí, ardiendo en mí, bajando en ti, cayendo en mí, soplando en ti, ardiendo en mí. Es como un río, es una lluvia, es un soplo, es un fuego, es el Espíritu de Dios. Que está aquí. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, y hoy con el versículo 31. De acuerdo con la orden recibida, los soldados tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a
Antipátride. Entonces, después de esa carta en donde Claudio Lisias le está informando a Félix toda la situación de Pablo, después de que él lo traslade, desde Jerusalén hasta Cesarea Marítima, aquí entonces continúa nuestra narración. Desde el versículo 31 continúa la narración que habíamos dejado nosotros en el versículo anterior, ¿verdad? Llévenlo sano y a salvo hasta el gobernador Félix, le había dicho aquí todavía. Y escribió una carta, dice, desde el 25. Es decir, que hasta el 24 es cuando él está hablando con los 2 centuriones. Porque hay una conjura aquí contra Pablo y es él el que tiene que tomar la decisión. El muchacho le dijo directamente, están comprometidos a juramento a no comer ni beber hasta haberlo matado. Ya están dispuestos y solo esperan tu consentimiento. Así pues le dijo a este muchacho. Ojalá no dente más, entonces eres voy a darle pegueruga tu de Pablo Coave ante el Sanedrín, los sumos sacerdotes, ya pues llega a llevar. Pero ya era con otra intención. Pero cuando ustedes les sacan de la cárcel, entonces ellos van a hacer un motín, más de 40, imagínense. Y ahí tenemos de todo, vaya a saber, algún sicario por ahí que viene, y cutuyo, yucayo, o cuevo. Bueno, una vez fue así, ¿verdad? Acompañan, los soldados todos están ahí, pero en un descuido. Todos podemos estar en un descuido, ¿verdad? Y algunos incluso, como decíamos anteriormente en el primer bloque, algunos estamos todos locos, ¿verdad? Ante una situación así. No aguantaban, no aceptaban directamente esta situación de que Pablo predicase el Evangelio, de que Pablo diese a conocer a Jesucristo. Y por eso eran capaces de hacer cualquier cosa. Y así, él se apresura, ¿verdad? Se apresura aquí también Claudio Lisias de enviarlo. Bueno, hay que enviarlo junto al gobernador. Que ellos decían, imagina, porque yo no puedo decidir ni tomar ciertas decisiones que veo que se me van de las manos. Se nota que también aquí este grupo de los judíos estaba en una situación bastante difícil, ¿verdad? Estaba bastante difícil. Entonces, ellos, en cuanto preparan ya todo lo que les ordena Claudio Lisias, preparen también un caballo para Pablo, además de los 200 soldados, además de los 70 que tienen que ser jinetes, ¿verdad? 70 jinetes y unos 200 lanceros también. 470 acompañando a Pablo. Terminó entonces esta carta donde él le comenta a Félix la situación después de haberlo saludado y terminaba diciendo directamente que esta era una situación bastante complicada. En el 30, informado le dice Claudio Lisias a Félix de que se trataba de una conspiración contra este hombre. Era una conspiración. Había informado, hay situaciones, aquí hay una conspiración. Por lo tanto, he querido enviarlo allí enseguida, ordenando también a sus acusadores que te expongan los cargos que tengan contra él. A mí me parece una cosa injusta. Yo también te estoy informando. Lo más importante, y yo creo que vos tenés la fuerza suficiente y la capacidad, así como gobernador, Félix, para que puedas solucionar esta situación, que no está en mis manos. Operare para salvaguardar la vida de Pablo, también yo te envío. Y ahí que hagan. Y también te informo que yo a esta gente ya les dije ya, que aquí a las 9 de la noche, hoy 470 soldados que le acompañan y que van junto a vos. Que se quede ahí. Y si ellos tienen alguna acusación, que vayan hasta el gobernador, es decir, que vayan junto a vos, Félix. Y ahí vean qué se puede hacer. Y entonces, el 31 que nosotros estamos subrayando en este momento, de acuerdo con la orden recibida, los soldados tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antipátride. Ahí está, como se nos dice, que ellos cumplen enseguida esa orden de Claudio Lisias. Volvemos enseguida con Bañan de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 GB todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Este pasaje del Evangelio de Mateo comienza con un interrogante de Jesús. ¿Quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y en boca de Pedro esta pregunta tiene una respuesta que se vuelve su profesión de fe. Pedro le dice al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y frente a esta confesión, esta profesión de fe que hace Pedro, Jesús le dice: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Frente a esta profesión de fe de Pedro, Jesús le regala el nombre de su misión. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La edificación de la iglesia, los cimientos, comienzan con la profesión de fe de una persona en respuesta a esa identidad de quién es Jesús. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nuestro ser cristiano también comienza con una profesión de fe, sabiendo y reconociendo quién es Jesús, pero no por una respuesta meramente intelectual, sino por una experiencia vivida con Él, una experiencia que nos hace reconocer y nos hace exclamar que Jesús es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. ¿Por qué? Porque entramos en intimidad con Él, porque supimos reconocer quién era y el Espíritu Santo nos lo revela. Frente a nuestra confesión de fe, el Señor también pronuncia nuestro nombre y con ese nombre también nos va a marcar una misión. Por eso, a través de esta canción, quiero invitarte a que podamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder conocer a Jesús y, así como Pedro, podamos confesarlo como el Hijo del Dios vivo, para así también poder escuchar el nombre de la misión que el Señor pensó desde la eternidad para nosotros y que podamos descubrir esa misión. Que el Señor nos dé la gracia que le estamos pidiendo a través de esta canción. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. ¿Quién es Jesús?
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Nacieron. Así. Flash. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego.
Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 31, sobre el traslado de Pablo a Cesarea. Decíamos que Claudio Lisias había enviado esta carta a Félix, gobernador. Él, de cierta manera, se da cuenta que es una conspiración, porque también el sobrino de Pablo le cuenta, le dice, y además, cuando el sobrino de Pablo le dice, mira que lo único que ellos están esperando es tu consentimiento. Ellos están esperando solamente tu consentimiento. En esta conjuración, que eran más de 40 los que dice que ni iban a comer ni iban a beber nada hasta verlo muerto a Pablo. Esa es la conspiración. Pero no era luego nada de eso. Fueron al encuentro de los sumos sacerdotes y los ancianos y le dijeron, nosotros nos hemos comprometido bajo juramento a no probar nada antes de haber matado a Pablo. Pero así de directo y así de fuerte, ¿verdad? Es una conspiración directamente. Pónganse de acuerdo con el Sanedrín y propongan al tribuno que lo haga comparecer delante de ustedes. Ahí está la conspiración. Que comparezca delante de usted. Pero primero pena muy de acuerdo. Esto nos hace entender lo que también había sucedido con Jesús, ¿verdad? O sea, toda una conspiración, pónganse de acuerdo, ustedes busquen hacer. Lo mismo que pasó Jesucristo, ahora está pasando también Pablo. Propongan al tribuno que lo haga comparecer delante de ustedes con el pretexto de examinar más exactamente su causa. Examinar más exactamente su causa. Nosotros, por nuestra parte, estaremos preparados para matarlo en él. Ahí está. Esta pues es la partecita muy importante que le despierta a Claudio Lisias. Y cuando él escribe su carta, lleva a Félix, cuando yo me enteré, y eso ya en el versículo 30, directamente, informado, le dice, informado. Me informaron de que se tramaba una conspiración contra este hombre. He querido enviarlo allí enseguida, ordenando también a sus acusadores que te expongan los cargos que tengan contra él. Adiós, Yeshua. Adiós. Esto es, ¿verdad?, muy interesante, porque aquí, de cierta manera, nosotros podemos ver, podemos entender que Claudio Lisias, con mucha capacidad también, porque esto tenés que tener una cierta capacidad para lidiar con los problemas. La judío avena y le quieren exponer supuestamente. Él ya les informó, él ya le informó a Félix que era relativa, dice, pero comprobé, dice en el versículo 29, pero comprobé. O sea, este letradito también está muy bien. O sea, como jefe ahí de los tribunos, él el tribuno, comprobé que se lo acusaba por cuestiones relativas a la ley de los judíos. Era una ley relativas a la ley de los judíos y que no había ningún cargo por el que mereciera la muerte o la prisión. No había ningún cargo que mereciera la muerte o la prisión. Y entonces es ahí donde él se informa y le dice todo y le cuenta ahora a Félix.
Aquí se van estos 470 soldados que le acompañan a Pablo, le hacen de escolta para que no suceda nada. Porque miren, si él escuchó, ¿verdad?, y le informan por medio del sobrino de Pablo que estaban queriendo matar a Pablo, él también iba a quedar demasiado mal, Claudio Lisias. Porque él también podría decir, bueno, va a ser peyucán o lo que sea, si pendiente con la peñona y no a pendiente con la belleza. Y también él ya sabía de que Pablo era un ciudadano romano. La ciudadanía romana. ¿Qué hacemos? Tenemos que salvaguardarlo. Tenemos que cuidarlo. Porque esa es también mi responsabilidad. Se nota que es un soldado cabal. Entonces, le defiende de todo ciudadano romano. Tiene que tener, como cualquiera, tiene que tener un juicio. No se lo puede, y menos todavía, matarlo. Imagínense. Eso sería lo peor también para él como un jefe que está llevando adelante el orden público allí en Jerusalén. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hemos estado aprendiendo acerca de los seres espirituales en la Biblia y todavía tengo muchas preguntas acerca de los que son malos. Bueno, genial. Hablemos acerca del Satán y los demonios en la historia de la Biblia. Comencemos por el principio. En Génesis 1, Dios crea una realidad hermosa y ordenada a partir de la oscuridad y el desorden para que la vida pueda florecer. Él designa a los seres humanos como sus representantes para gobernar sobre toda esa realidad y 7 veces Dios la califica como buena. Sí, yo con frecuencia experimento esa clase de bondad en el mundo, en cosas tales como la belleza, la verdad, el amor y la generosidad. Pero en Génesis 3 se nos presenta una criatura que se encuentra en un estado de rebelión en contra de su creador. Todavía no se nos dice por qué o cómo, pero él está en la misión de arruinar el mundo bueno de Dios para las demás criaturas. Esto es un problema. Sí, esta criatura es la primera representación de la maldad en la Biblia. Él distorsiona lo que Dios ha estructurado para el bien, arruinando y arrastrando la creación de vuelta a la oscuridad y el desorden. Así que los humanos se unen al rebelde espiritual, lo cual los lleva de vuelta al caos y a la muerte. Y desde este punto en adelante, la rebelión humana está entretejida con una rebelión espiritual. Y la historia bíblica nos muestra cómo esto sucede una y otra vez. Está bien, pero espera. Todo esto surge de una serpiente que se arrastra. Bueno, en la historia hay pistas de que se trata de algo más que de una simple serpiente. Recuerda, el Edén es un lugar alto en donde la tierra y sus criaturas se entremezclan con el cielo y sus criaturas. Entonces, ¿podría la serpiente ser un ser espiritual? Bueno, Génesis 3 apunta en esa dirección, y más adelante, otros autores bíblicos completan esta imagen. Como cuando el profeta Isaías tiene una visión del trono celestial de Dios. Él está rodeado y es adorado por los seres espirituales. Sí, esos son los querubines alrededor del trono de Dios. Pero cuando Isaías mira a esas criaturas, él las describe como serafines, lo que en hebreo significa serpiente. Entonces la serpiente es como un ex miembro del equipo del trono de Dios. Entonces, ¿por qué le está hablando a los humanos? Bueno, el profeta Ezequiel entendió esta figura como un rebelde espiritual quien no quería vivir bajo la sabiduría y la autoridad de Dios. Él quería ser Dios. Entiendo. Esa es la misma tentación que la serpiente pone delante de Adán y Eva. Exactamente. Él dice que ellos podrían gobernar el mundo como si fueran Dios, pero con su propia sabiduría. Así que todos son expulsados del jardín. Sí, Dios dice que este rebelde ahora se arrastrará sobre su vientre. ¿Y a dónde va después de esto? Bueno, los autores bíblicos ofrecen pistas sutiles de dónde este ser está trabajando detrás de escena, alentando la división y el odio entre los seres humanos. También utilizan una variedad de imágenes para describir a este ser.
Es una serpiente o un dragón marino o una oscura criatura del desierto o el rey de la muerte en la tumba. También se le dan muchos títulos como tentador o el maligno o el diablo, que en griego se traduce como el calumniador. Pero su nombre es Satán, ¿cierto? De hecho, no. Satán no es un nombre. Es otro de esos títulos, por lo que en hebreo tiene la palabra el delante. El Satán significa el adversario, porque él no está a favor de nada. Más bien está en contra de todo, obrando a través de mentiras para arrastrarnos de vuelta a la oscuridad y el desorden. Eso es intenso. Ahora, ¿qué hay de esos otros rebeldes espirituales en la Biblia llamados demonios? ¿Qué hay con ellos? Bueno, recuerda el concepto del equipo celestial de Dios, el concilio divino o los hijos de Dios. En las escrituras hebreas se nos dice que algunos de ellos se rebelaron también. ¿Y cuándo sucedió eso? En varias ocasiones, de hecho. Después de la serpiente, viene la rebelión de los hijos de Dios en Génesis 6. Se nos dice que tienen relaciones sexuales con mujeres que después dan a luz violentos gigantes guerreros. Ah, es verdad, los Nephilim. Son probablemente uno de los personajes más extraños en toda la Biblia. Bueno, extraños desde tu punto de vista, pero los lectores antiguos sabían exactamente lo que estaba pasando. Los reinos antiguos alrededor de Israel decían haber sido fundados y protegidos por reyes guerreros gigantes que eran mitad humanos y mitad Dios, y estaban llenos de sabiduría divina. Ah, ya veo. Entonces los autores bíblicos están diciendo, ¡hey! Esos reyes guerreros, ellos no deberían ser honrados. Sí, en esta historia son representados como humanos rebeldes que están cautivos por un mal espiritual, esparciendo su violencia en el mundo bueno de Dios. Sí, uno de esos reyes en Génesis 10 va a construir la ciudad de Babilonia. Sí, Nimrod, cuyo nombre suena como la palabra hebrea para rebelde. Y su reino lleva a la siguiente rebelión en la que los humanos se exaltan a ellos mismos en Babilonia. Pero Dios esparce esa rebelión. Y cuando Moisés recuerda esa historia en Deuteronomio, él dice que ese es el momento en el que Dios entregó a las naciones para que adoraran a las huestes celestiales rebeldes, los dioses del dinero, el sexo y el poder militar. Moisés es el primero en llamarlos demonios, esto es, seres espirituales inferiores. Los demonios son fuerzas espirituales que obran detrás de las estructuras de poder humano corruptas. Sí, pero en la Biblia también trabajan a nivel personal, animando y explotando la avaricia y el egoísmo de la humanidad, así como la debilidad de nuestros cuerpos mortales. En la Biblia, el mal espiritual está obrando en cualquier cosa que arrastre a la creación de Dios de vuelta al caos, a la oscuridad y a la muerte. Entonces, aquí es donde Jesús entra en escena. Él dijo que su principal enemigo no es humano. Cierto, Jesús y sus primeros seguidores veían todo el dolor y el sufrimiento en el mundo bueno de Dios como una señal de su cautividad a la muerte y a la maldad espiritual. Pero ellos no pensaban que ese era el final de la historia. Así es, Jesús sabía que la única manera de salir de esa ruina cósmica era Él mismo derrotar a la muerte y a la maldad, incluso si esto costara todo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am living for your word.
está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Gran celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, el capítulo 23, versículo 31, Hechos de los Apóstoles. De acuerdo con la orden recibida, los soldados tomaron a Pablo, lo condujeron de noche a Antipátride.
Aquí, queridos amigos, bueno, entonces es importante que nosotros veamos un poco también toda esta figura, ¿verdad? Antipátride, aquí dentro de Antipátride, que sería exclusivamente alguien a quien él está enviando, Claudio Lisias le envía junto a él tiene que ver, conocer. Antípatro es uno de los lugares conocidos como Tel Afec también, ¿verdad? Antipátride, vamos a mirar un poco quién es este personaje. Del griego, fue una ciudad de Palestina, Antipátride, una ciudad de Palestina precisamente en Judea. Hoy un tel arqueológico en el centro de Israel, en el que conservan los restos de la ciudad bíblica también de Afec y los recuerdos de acontecimientos bíblicos y cristianos principalmente. Antipatris, por Herodes también el Grande. Se encontraba cerca del río Yarkón y ahora es parte del Gran Parque Nacional de Yarkón. Y bueno, todos estos son elementos interesantes dentro de la Biblia que nosotros encontramos, y es ahí donde se le está llevando a Pablo, ahí en ese lugar, a Antipátride. No dice directamente, lo condujeron de noche a Antipátride. Después van a continuar su viaje, porque también nosotros sabemos muy bien, los romanos edificaban o tenían sus ciudades cada 30 kilómetros, porque ellos pues pensaban, un ejército, un pelotón, digamos, de soldados, ¿cuántos kilómetros podía hacer al día? Y dicen que ellos hacían 30 kilómetros, eso es lo que ellos por día podían hacer. Entonces, cada 30 kilómetros, los campamentos. Entonces llegaban los soldados, caminaban durante la mañana, se quedaban, descansaban ahí, la noche, etcétera, etcétera. Después, al día siguiente, llegué otros 30 kilómetros, imagínense, era muy interesante, ¿verdad? Pero tenían también una disciplina por algo, fueron imperio durante tanto tiempo. Y era el mundo en ese momento. Y todo lo que nosotros encontramos también hasta hoy, de todo esto, los restos arqueológicos, son cosas que nos sorprenden. Ya en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque había una disciplina y todas las cosas que llegaron a hacer, ¿verdad? Bueno, hoy en día nosotros tenemos muchas cosas muy interesantes, pero también así con muchas cosas que podemos hacerlo gracias a una gran tecnología. Antes esa tecnología ciertamente que no existía, pero igual ellos eran capaces de hacerlo. Bueno, y así entonces viene la decisión de Claudio Lisias. Yo me doy cuenta que como el que se hace responsable de esta ciudad, el que se hace responsable de que exista el orden en Jerusalén, pero aquí no va a ser fácil, y más aún si hay una conspiración, porque las conspiraciones son conspiraciones siempre muy traicioneras. Oye, esa cuaina, se dice, pues, cuando le habían ya salvado a Pablo, cuando ellos hicieron todo lo posible para rescatarlo a Pablo de la paliza, de los golpes que le estaban dando, no le fue ya fácil. Mientras dice, tiraban sus mantos, tiraban arena, etcétera, etcétera, en señal de que ellos estaban todo o nada contra Pablo, todo o nada contra Pablo, muy fanáticos, muy fanáticos. Y por eso él tiene que tomar la decisión y dice, bueno, ahora pemondótase, PJC. Y los manda primero, decíamos, a Antipátride. Antipátride, un lugar, como para pernotar, porque después continuaremos y nos vamos a dar cuenta que al día siguiente después ellos continuarán viaje. No es que todo es fácil, incluso tiene que hacerle salir a la noche a Pablo. En varias oportunidades luego ya Pablo se había escapado, pero aquí en Jerusalén parece ser más difícil todavía con sus propios hermanos.
En los otros lugares también, algunas veces medio cañabe, ya enojé, ojo Pablo, porque no entero de te oí la oía en 10. Y lastimosamente, casi la gran mayoría, los que le creaban problemas eran los propios judíos, eran sus propios hermanos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y por un fanatismo tan grande, y dentro de ese fanatismo le hacen querer entender a los demás y a Pablo mismo que lo que él predica está mal, no impone allí. Y él dice, ay de mí si no evangelizara. Usted no está diciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque él sintió, entendió, conoció. Y así que yo tengo que anunciar, tengo que dar a conocer, y entonces agüero quininio. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.